Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida, cariño mío. Bueno, te quiero invitar el día de hoy. Bueno, primero te quiero dar gracias por estar aquí, porque para mí es súper maravilloso, es importante tenerte aquí, cariño mío. Agradezcamos el día de hoy por todas las bendiciones que hemos recibido, por las que vienen también, porque yo sé que hay maravillosas bendiciones para todos nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios del video. Si necesitas comunicarte conmigo, quieres hacerlo, bueno, en los comentarios del video lo puedes hacer. También en la descripción está cómo comunicarse conmigo por el WhatsApp. Y si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer con los comentarios del video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También te quiero hacer una invitación muy especial, cariño mío. Que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Piensa en el aquí y en el ahora. Bueno, ya, pasado pasó, futuro ya viene. Sí, el pasado, recordar lo bonito, el futuro planear, pero de una manera razonable, no de una manera obsesiva. Vive el aquí y el ahora, porque estar pensando en el pasado o tanto en el futuro está haciendo que pierdas tu presente el día de hoy. Ya, el presente se llama presente porque es un obsequio, es un regalo. Bueno, ahora vamos con las personas, con la lectura de las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy con respecto a esos amores de ustedes. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que siente que tú eres su verdadero amor. Es una persona que ha pasado por muchos problemas y dificultades para estar contigo. Hay personas en su entorno que no están de acuerdo con la relación de ustedes y lo ponen o la ponen a sufrir bastante. Es una persona que quiere estar contigo, espera lo mejor de ti, piensa que eres una persona realmente madura. A ratos te ve muy desesperado, muy desesperada por ciertas situaciones, tal vez porque no pueden estar tranquilos ustedes como pareja, como relación. En un futuro más bien cercano, mira, esta cuestión de estas personas que no están de acuerdo con la relación de ustedes comienzan a ser mella, pero mella de verdad en la relación de ustedes. Al parecer van a lograr lo que quieren, separarlos a ustedes dos, confundirlos, ponerlos a dudar si realmente son ustedes o no las personas que deben estar juntos el uno con el otro. Yo les digo a ustedes que esto sale, ¿listo? Como un futuro probable, pero no te quedes con los brazos cruzados esperando darme la razón a mí, sino que cuando se anuncian cosas negativas es para que tú tomes acción y evites que esas cosas negativas sucedan. Bueno, entonces pon acción y pone límites a esas personas que están queriendo intervenir en tu relación. Mira, el angelito me dice que hallarás tu luz interior. Espectacular. Qué bueno, espectacular. Esta carta me está diciendo que ustedes van a encontrar la manera de solucionar los problemas que tienen ahora, en este momento, en este instante. Tienen que poner límites, independizarse de esas personas que los están queriendo, no sé, menoscabar la confianza que tienen ustedes el uno en el otro. Bueno, entonces a ponerse pilas para que puedan salir adelante de esa situación como tan maluca que están viviendo en este momento, en este instante. El tarot egipcio me dice que no se vayan ustedes por las ramas. La decisión que tienen que tomar es ya, en este instante, en este momento, ponerle límites a esas personas ya, de una manera respetuosa, con mucho amor, con mucha sabiduría, hablarles si ya no se quieren apartar de ustedes, bueno, alejarlos definitivamente de la relación de ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Mira, dice, nada lejos de esta situación. Bueno, me está diciendo sus hadas
Bueno, que ustedes se alejen, bueno, les están repitiendo de una u otra manera, que se alejen de esas personas tóxicas, que no les que no les benefician para nada la relación de ustedes. Están afectando la vida, no solamente la relación de ustedes, sino al parecer de todos los ámbitos de su vida en general. Los están poniendo ansiosos, tristes, desesperados. Bueno, están afectando demasiado, demasiado la vida de ustedes. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas, para adelante con esa situación. Luchen por ese amor, por esa relación que ustedes tienen, si esa es la decisión, si eso es lo que ustedes quieren, pero tomen una decisión definitiva ya mismo. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, habías tenido muchas dudas acerca de alguna situación. Este es el momento en el cual tú estás recuperando. Eh, Estás superando problemas y dificultades que se te habían estado presentando. No lo dudes, va a ser algo sorprendente para ti. Sí, ten mucho cuidado con tu salud emocional. Tal vez necesites ayuda profesional para superar o para seguir adelante con tu vida. Tal vez depresión, tal vez angustia, ansiedad, ya se han ido o sea, de los niveles normales. Busca ayuda profesional, por favor, para que eso no se vaya a convertir en algo crónico, en algo grave. En un futuro más bien cercano, mira, ten cuidado con dinero que tal vez tú podrías estar queriendo prestar, no lo prestes porque no te lo van a devolver. Y si quieres pedir prestado dinero, este no es el momento. No pierdas la esperanza acerca de esta situación, de este dinero, si lo quieres pedir prestado y no te lo dan, porque este no es el momento, este no es el instante. Tus deseos, tus proyectos, todo se va a cumplir, pero tienes que tener un poquito más de paciencia. Te has encontrado en el camino con personas bastante egoístas y superficiales, que lo único que quieren es su propio interés, es su propio beneficio. Los ángeles me dicen que vas a encontrar tu luz interior. Tal vez has tenido poca, ¿cómo te digo? Poca asertividad para tomar cierta decisión. Bueno, tus guías espirituales te dicen que pidas ayuda, te la van a dar. Solamente abre tu corazón, abre tus ojos, tus oídos para recibir esta ayuda. Pide ayuda porque ellos no lo van a hacer por voluntad de ellos, ¿ya? Ellos nos van a dar ayuda a nuestros guías espirituales si nosotros se lo pedimos. De otra manera, bueno, la verdad es que no va a suceder. Mira, el tarot egipcio me habla acerca de, esta es la carta de la purificación, de lo que estás pasando en este instante, en este momento, es como una purga, es como una cura que tú estás viviendo, pero ya es tiempo de que eso termine y eso termina con tu voluntad, con lo que tú hagas. Mira, también me habla acerca de un futuro muy próspero que tú tienes, alguna compra que tú vas a hacer, de alguna inversión, alguna propiedad, sí, es muy afortunado si es lo que tú estabas preguntando tal vez. También me está diciendo las hadas en este día que te rodees de amor, te rodees de las personas que te quieren, te aman, también que sientas el amor de tu familia espiritual, del universo, de la fuente, de nuestro creador, de Dios, como tú lo quieras llamar. Siente el amor porque está aquí en el aire, está rodeándonos definitivamente en este momento. Solamente tenemos que sentirlos. Bueno, ahí está. También te envío muchas bendiciones, luz, amor y un abrazo muy, muy especial y sigue adelante. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me le dicen las cartas el día de hoy. No es el momento de pedir dinero prestado, ni es el momento de prestar dinero. Eres una persona que es muy generosa, muy generoso. Mira, sigue adelante. Los problemas y dificultades que tienes en este momento tienen un buen desenlace. De esta situación vas a salir totalmente reforzado o reforzada en cuestiones de tu economía. Los ángeles me dicen en este instante que busques un trabajo liberador. Tal vez la actividad económica que realizas en este momento te está agobiando, te está apretujando, no es lo que tú siempre has querido. No te digo que lo sueltes ya mismo, pero sí piensa en eso que tú siempre has querido, haz un proyecto y realízalo, ejecútalo y da pasos grandes o pequeños hacia ese proyecto que tú siempre has querido como proyecto de vida, como inversión,
como negocio, como lo que tú quieras, ¿ya? Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de personas que te ayudan y que de un negocio, ¿ya? Que viene para ti, algo bueno, algo totalmente maravilloso. Este no es el momento, pero espera un poquito más porque viene algo buenísimo, buenísimo para ti. Vas a tener una buena negociación. Mira, te dicen las hadas que tú tomes el control de tu vida, tú toma el control de tu economía, que no sean otras personas las que estén decidiendo por el dinero que tú te ganas, por el dinero que tú has conseguido, que no sean otras personas las que tomen la decisión. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.